Dios les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Les saludamos en este precioso domingo desde mi casa, su casa. Y los invitamos una vez más para que aventuremos por la palabra del Señor. Hoy nos toca estudiar el capítulo 5 del libro de Jueces. Vamos a estar examinando el cántico de Débora y Barak. Ese es el título de esta lección. Y vamos a comenzar como acostumbramos con nuestros textos de partida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ahora leemos el verso 23 que dice: maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Acompáñame a orar en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos un día más delante de tu presencia, Señor del cielo, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor, Señor del cielo, que nos ha guardado. Señor mío y Dios mío, agradecemos que tú hayas estado con nosotros en esta semana, Señor del cielo, guardando nuestra salida y nuestra entrada. Venimos una vez más a pedirte, Señor del cielo, que tu favor repose sobre cada uno de nosotros, que mires tú, Señor mío y Dios mío, las necesidades de tu pueblo, Señor del cielo, donde se encuentre, maravilloso Dios, porque seguimos creyendo y confiando, maravilloso Dios, que tú tienes la solución a todos nuestros problemas. Ahora recibe toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, y permite, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro, maravilloso Dios. Loamos tu nombre, como dice el cántico de Débora. En el nombre de Cristo Jesús, toma el tiempo, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. El cántico de Débora y Barak, ¿verdad? Es a veces difícil extraer enseñanza, pero este es un canto que tiene mucha bendición y riqueza para nosotros espiritual. Gloria al Señor. En el estudio anterior hablamos de Débora y Barak, ¿verdad? Vimos a los dos cómo entraron en acción en la batalla, gloria al Señor, contra su enemigo Javín, rey de Hazor. Y también hablamos de la participación de Débora como juez o como libertadora de Israel, de cómo Débora fue usada por el Señor en un tiempo en que Israel se encontraba en opresión a causa de su idolatría o a causa de su apostasía, que una vez más quiere decir abandonar al verdadero Dios. Y fue en su opresión, en la opresión del pueblo de Israel, en la que Débora se levantó y trajo a Barak palabra de profecía de parte del Señor, en la cual le decía: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Ahora la batalla se llevó a cabo como el Señor se los había explicado o prometido, y Barak se llevó al monte de Tabor, ¿verdad?, con sus 10,000 hombres de artillería, mientras que Javín llegó a aquel lugar con sus 900 tanques de guerra. Ya hemos dicho que un tanque, un carro de guerra equivale a un tanque. En realidad había una guerra dispareja. Sin embargo, esto era para que el nombre del Señor fuera glorificado, porque ya el Señor les había prometido la victoria. Gloria al Señor. Esto es lo que nos trae, ¿verdad?, la guerra del pueblo de Israel contra Sísara y su ejército. Es lo que nos trae al capítulo 5 de Débora, donde vamos a estar escuchando o examinando el cántico de Débora, ¿verdad?, en gratitud a lo que Dios había hecho en esa batalla.
Ahora, este es un canto de victoria. Y aquí en el cántico de Débora, ella también nos ofrece varias explicaciones de lo que ocurría en el pueblo de Israel o de la opresión que el pueblo de Israel estaba sufriendo en los días, ¿verdad?, de Débora, en los días de que ella escribió este cántico. Su cantito o cántico en sí está dividido en 3 partes, es lo que vamos a mirar en esta mañana. Es un canto un poco largo, ¿verdad? Así es que con paciencia lo vamos a estudiar. En la primera parte, ella exalta al Señor por su victoria, ¿verdad? Es un canto de exaltación, loando, exaltando el nombre del Señor por la victoria. Ahora, también reconoce a los que ofrecieron ayuda voluntariamente durante la batalla. Eso lo vamos a estar viendo en este canto. Y por último, la parte segunda, maldice a Meros. Eso vamos a estar mirando, lo leímos en el verso 23. Maldice a Meros. Vamos a mirar la tercera parte. ¿Por qué recibió una maldición Meros en el cántico de Débora? Y la última parte habla de Jael y de la madre de Sísara. En esta manera vamos a desglosar el cántico de Débora. Dice el primer verso: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, ¿verdad? Un canto tiene un propósito de parte de Dios. Un canto es para que el pueblo de Israel específicamente no se olvidara de las hazañas y de las maravillas de Dios. Esta misma orden se la dio el Señor a Moisés anteriormente. Él también tiene su canto. Se titula el canto de Moisés, en el cual el Señor le dijo: Moisés, escribe la historia, ¿verdad?, de las maravillas que yo he hecho en medio del pueblo y de las consecuencias que vendrán a sus vidas si llegan a olvidarse de mí, del Señor, ¿verdad? Y así lo hizo Moisés. En un día escribió un canto, que ese canto tenía que alcanzar popularidad entre el pueblo de Israel. Tenían que aprenderlos hombres, mujeres y niños y cantarlos, porque este canto les recordaría la misericordia y la bondad de Dios. De la misma manera ahora se le da un canto a Débora para que esa batalla entre Sísara y Barak quedara marcada en la historia y se recordaran de las hazañas de Dios, cómo Dios les dio la victoria sobre también el enemigo Javín, que se había levantado contra ellos para oprimirlos en una forma cruel y desagradable. Ahora dice el verso 3: oí reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Esta es la declaración de Débora. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Es hasta cierto modo poesía lo que estamos leyendo, un canto poético, ¿verdad?, que para nosotros no rima, pero en sí esta era la poesía hebrea, ¿verdad? Y aquí en este verso, Débora ofreció algunas maneras en las que Dios se glorificó en aquella guerra. Dice: temblaron los campos. Es posible que hubo un temblor en medio de la batalla, o simple y sencillamente es una forma poética de expresar que en la presencia de Dios, ¿verdad?, temblaron los montes aquel día. Y el verso 20, ahora para estar en concordancia, vamos a ir al verso 20, nos vamos a brincar del 5 al 20, dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Esta es una manera de mirar cómo el Señor les ayudó aquel día a obtener la victoria. En los tiempos de Josué, el Señor también se glorificó enviando granizo, y grandes bolas de granizo, ¿verdad?, eliminaron a la mayoría del enemigo,
que lo que el pueblo de Israel pudo hacer espadas. O es muy posible que también durante la batalla, durante esa tormenta que se prontó aquel día e hizo que los carros se atascaran, venían acompañados también de granizo, ¿verdad? Porque dice, de los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Eso es una manera, ¿verdad? Algunos escritores miran que pudo haber sido de esta manera que también el Señor se glorificó en medio de esa batalla. Dice el verso 21, los barrió el torrente de Cisón. Hablamos del torrente de Cisón, que es un arroyo. Aquel día ese arroyo se convirtió en un río o en torrentes de agua. Dice, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder, ¿verdad? Y recordamos que por haberse hecho aquel lodacero en el arroyo de Cisón, los carros arreglados de los del ejército de Javín se atascaron y se quedaron ahí, tuvieron que abandonarlos y correr a pie, ¿verdad? Entonces estaba ella ofreciendo de cierto modo algunas maneras en las cuales Dios pudo ver usado la naturaleza para ayudarles a ganar la batalla aquel día. Verso 6, ahora regresamos al verso 6. En los días de Shamgar, hijo de Aná, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Aquí encontramos, ¿verdad?, el nombre de Shamgar. Solamente lo miramos en el capítulo 3, verso 31, en un pequeño verso. Y ahí describió su participación como juez de Israel, y ahora aquí en el cántico de Débora lo escuchamos por segunda vez. Este fue el segundo libertador de Israel, el tercero, perdón. Aquí también miramos cómo era la vida para los israelitas en esos días de opresión. Dice que los caminos quedaban desiertos. En realidad la gente atemorizada por el enemigo no podían tomar los caminos principales, tenían que irse por las veredas. Quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por sendas torcidas. O sea, ellos ya andaban torcidos de cualquier manera, ¿verdad? Por eso vino la opresión a sus vidas. Pero lo que aquí se está refiriendo, que ellos se hacían veredas por donde el enemigo no los mirara, porque si ellos se iban por las calles principales, los enemigos los hostigaban, los despojaban de sus bienes, los asaltaban o les quitaban la vida. Ella está hablando un poquito de la opresión que ellos estaban viviendo. Era algo terrible. Las calles quedaban desoladas a cierta hora de la tarde porque eran los enemigos los que tomaban control de las ciudades. Tiempos difíciles, ¿verdad? Tenían que hacerse veredas secretas o caminos secretos, y sabemos que esta misma situación la están viviendo en otros países, donde también a causa del narcotráfico han perdido la libertad. También tienen que buscar caminos por donde llegar a otras partes, porque ellos están ahí también acechando para despojarlos de sus bienes, de sus vidas, o secuestrarlos. Estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo. Aún aquí en este país, si usted se mete en un barrio que no es su barrio, en un camino equivocado, pues también ahí hay pandilleros que pueden privarle de la vida. Así nos ayuda el Señor. Dice la palabra del Señor que en los últimos días, ¿verdad?, el amor de muchos se enfriaría. Ya no tenemos miedo a quitarle la vida a nuestro prójimo, ¿verdad? Es lo que está pasando a nuestro alrededor. Ellos vivían tiempos difíciles, también nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Verso 7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Esto nos indica cómo vivían. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Ella miró la necesidad.
hombres, mujeres y niños estaban siendo oprimidos, ¿verdad? Dice que las aldeas quedaban desiertas a causa de la opresión. Ella posiblemente a través del Espíritu Santo pudo ver la necesidad, y no habiendo hombres que se levantaran, pues dice, yo me levanté como madre en Israel. ¿Y qué no hacemos las madres por nuestros hijos, verdad? Nos levantamos a pelear contra el enemigo también. Eso fue precisamente lo que Débora hizo. Se levantó como una madre en Israel, viendo la necesidad del pueblo de Israel para libertarlos de su opresión, o para animarlos a levantar sus cabezas y salir de la opresión en la que se encontraban, ¿verdad? Dice el verso 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Aquí en realidad ella hace una gran declaración. Dice, cuando escogían nuevos dioses, o sea, cuando el pueblo de Israel se entregaba a la idolatría, lo más seguro que venía otra guerra para Israel, porque era cuando le faltaban a Dios, las consecuencias traían opresión que resultaba en guerra. A pesar de que Dios le levantaba un libertador, pues tenían que luchar por su libertad. Ella está diciendo, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, era inevitable. Pero también hace una pregunta, dice, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Y realmente no tenían ninguna lanza, no tenían ninguna espada para pelear contra el enemigo. Y eso ocurre, mis hermanos, cuando hay opresión en una nación. El mismo gobierno viene y les confiscan las armas a los ciudadanos para que no se levanten en una revolución. Obviamente eso estaba pasando también en el pueblo de Israel. Les confiscaron sus armas para que no tuvieran la voluntad de levantarse contra el enemigo. No había con qué. Aquí se levantaron con lo que tenían y con la promesa de Dios delante, ¿verdad? Que Débora le habló en profecía a Barak y le dijo, levántate porque el Señor ha entregado a tu enemigo en tus manos, ¿verdad? Verso 9 dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que predicís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de las aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. En el verso 9, ¿verdad? Una vez más reconoce a los que voluntariamente se hicieron presentes en la batalla, ¿verdad? De su corazón salió venir a ayudar, aunque no tenían lanza o espada, voluntariamente se dieron a sí mismos, acudiendo al llamado de Dios, al llamado contra el enemigo. Y ofrece más información de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en esos días. Aquí nos estamos dando cuenta. El capítulo 4 no nos explicó específicamente lo que estaba ocurriendo. En su canto ella no lo dice. Dice, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová. El pueblo de Israel no tenía libertad tampoco de venir a apacentar sus ovejas, sus vacas, sus animales, y llevarlos a los abrevaderos. Los abrevaderos son los lugares, los tomaderos de agua, donde vienen los animales a tomar agua. Y ahí donde ellos llegaban a darle agua a sus animales, el enemigo se escondía y les lanzaba flechas y les mataba a sus hijos o les hería a sus hijos, ¿verdad? Son una triste condición. Imagínense, el padre de familia mandó a su hijo a llevar a su animal a tomar agua al abrevadero, pero pueda que no regrese porque el enemigo le estaba acechando ahí para hacerle a su hijo un tiro al blanco, para divertirse, porque en realidad no tenía ningún motivo para matarlos. Sin embargo, los mataban a flechazos.
solamente como diversión para ellos, ¿verdad? Entonces Débora lo incluyó en su canto, dice, pero ahora ya no se van a escuchar los arqueros y van a poder exaltar libremente el nombre de Jehová, que los ha hecho libres de sus opresores. Verso 12 dice, despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona canto, levántate Barak y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Recordemos que estamos examinando un canto, esto tenía su tonada, cómo era, no lo sabemos, ¿verdad? Pero Débora despertó en un momento en el cual el pueblo se encontraba dormido espiritualmente. Cuando el hombre se entrega a idolatría, también pierde sus sentidos, ¿verdad? No tiene el deseo de levantar su cabeza y mirar al cielo, es lo que hace la idolatría. Pero aquí Débora, ¿verdad? En su canto dice, despierta, despierta, y 4 veces, ¿verdad? Despierta Débora, y a nosotros el Señor Jesucristo nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar alerta y hoy más que nunca tenemos que estar despiertos delante del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice el verso 13. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicadores en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Israel fueron con Débora, y como Barak también Iscar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Débora menciona a los príncipes no de todas las tribus, porque hicieron falta 3, ¿verdad? Pero de los que enviaron, tal vez ellos mismos no vinieron, pero enviaron a sus ejércitos para ayudar en la batalla. Porque después de que vencieron aquel día al enemigo, todavía tenían que limpiar la tierra y necesitaron a mucha gente para eliminar al enemigo por completo. Está felicitando, ¿verdad? En pocas palabras, a los que enviaron a sus tropas a ayudar a la batalla. Dice, y en Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. O sea que Rubén no envió ayuda, ni tampoco vino a ayudar, pero les echó porras, en pocas palabras. Dice ahí, hubo grandes resoluciones de corazón. O sea, solamente les dijo, adelante pueblo del Señor, vayan a conquistar, yo estoy con ustedes, pero también del ejército, ¿verdad? Dice, porque te quedaste entre los rediles para oír los vahidos de los rebaños. A algunos aquí es donde empieza a reclamarle a los que no fueron a la batalla. Dice, se quedaron a cuidar sus bienes y no salieron a la batalla. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. O sea, como le digo, él solo les dio ánimo, pero no se llegó a la batalla. 17 dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Ser, a la tribu del mar, y se quedó en sus puertos, ¿verdad? Estos 3 también miraron la situación de lejos, pero no llegaron para ayudar en la batalla aquel día, ¿verdad? 18 dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Recordamos también que hablamos en el capítulo 4 que los más afectados en la opresión del enemigo estaban siendo la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí, que vivían ahí en el mar de Galilea, ¿verdad? Toda esa área, ahí era donde venía, donde estaba Javín y su ejército, ¿verdad? A unas 5 millas de Jerusalén.
Toda esa área está junta, ahí vivían ellos y ellos eran los que estaban oprimiendo a estas dos tribus más que a todos los demás. Y ya miramos anteriormente cómo fue el 21 y 22, cómo el Señor les dio la batalla enviando la lluvia. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. 23 dice: maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Esto es lo que se llama la maldición o el pecado de Meros. El canto de Débora primeramente comienza exaltando a Dios, ¿verdad? Un canto de victoria, es exaltación al Señor. Y en su canto también, ¿verdad? Dijimos que reconoce o felicita a los que voluntariamente vinieron y se hicieron parte en la batalla. También exhorta a los que miraron de lejos y no vinieron a la batalla. Pero por último maldice a Meros por no ayudar a sus hermanos en un tiempo de necesidad, ¿verdad? Por su falta de participación en la batalla. Dice: maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecidles severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Sabemos quién es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y está diciendo que el ángel de Jehová maldijo a Meros por no participar en la batalla. Ahora, ¿quién es Meros en la Biblia? Porque en realidad no se relaciona con ninguna de las tribus de Israel. Algunos dicen que Meros es la ciudad de Kivret Marus, ¿verdad? De ahí viene Meros, Kivret Marus. Esta es una ciudad cerca de Galilea, no muy lejos de Jerusalén, también estaba ahí muy cerquitas de la batalla que se llevó a cabo en el arroyo de Sison, ¿verdad? Y no hay una situación exacta de cuál fue la ciudad de Meros, pero sí miramos en el cántico de Débora una maldición sobre esta ciudad por no haberse hecho partícipe en la guerra. En realidad, Meros en la Biblia, cuando leemos Meros, sabemos que es una maldición que fue pronunciada contra esta ciudad por no hacerse partícipe. En realidad es el pecado de no hacer nada, tratando de tomar una posición neutral y no ofreciendo ayuda a la obra de Dios. Hay una necesidad, pero yo voy a decidir quedarme neutral en no participar, aunque veo la ayuda que es necesaria, ¿verdad? Y hoy en día también miramos muchas personas en este mismo estado de Meros. Vemos la necesidad o ven la necesidad en medio del pueblo de Dios o en medio de nuestro prójimo y no ofrecemos ningún tipo de ayuda. Mucha gente puede decir: Dios no necesita mi ayuda, y tú tienes toda la razón. Pero Dios ha escogido usar instrumentos humanos para llevar su palabra. Y muchas veces estamos parciales, indiferentes, no preocupados por llevar este mensaje de salvación. A nosotros nos lo reveló el Señor, son nuestras responsabilidades dárselos a las personas, ¿verdad? Que así como nosotros nos beneficiamos del Evangelio, el Señor vino a traer paz a nuestro hogar, vino a darnos vida eterna, de esa misma manera nosotros sintamos la necesidad de comenzar a dar este mensaje a los que no le conocen, ¿verdad? Meros prefirió quedarse indiferente o parcial o no participó en la ayuda de los necesitados, ¿verdad? Ahora,
Dios con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda va a seguir haciendo su obra. Los que nos vamos a perder de la bendición somos nosotros. Eso es lo que en realidad el pecado de meros significa. Una y otra vez la palabra del Señor nos exhorta a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Y ahí, ¿verdad? Esto es para todos, mis hermanos, porque de domingo a domingo mucha gente va y escucha un mensaje y en el momento lo recibe y sale gozoso y sale gustoso de haber ido a la casa del Señor, pero al irse a su casa sigue igual como meros, sigue pasivo, le da lo mismo, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de ser oidores o de conocer la palabra del Señor al pie de la letra, sino de ponerla en obra, de practicarla en pocas palabras, ¿verdad? Dice, Jesús mismo nos exhortó una y otra vez en ser hacedores y no oidores solamente. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Verdad? O sea, podemos conocer la palabra del Señor, pero si no la ponemos en marcha, de nada nos sirve. Son simple y sencillamente una rutina que se hace en nuestra vida, pero no somos fructíferos con el mensaje que el Señor nos está confiando y nos está dando. Y también ahí en Mateo 7:21, en el mismo capítulo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La maldición en contra de meros es la maldición de no hacer nada. Y muchas veces la gente dice, pero yo no hago nada. Ese es el problema, ¿verdad? Precisamente estamos sin hacer nada. Nos da la misma. Miras a tu prójimo necesitado y te haces de la vista gorda, ¿verdad? No vi nada. Y este es un lindo verso para expander. En realidad podemos hablar de Esther, ¿verdad? En el tiempo en el cual el Señor la levantó para ayudar al pueblo de Israel, vino su tío Mardoqueo y le dice, quién sabe y si el Señor te tenía para este tiempo, y si tú no te levantas y haces la voluntad de Dios, te habrás perdido de ese momento de participar, porque la ayuda va a venir de cualquier otra parte, pero tú te habrás perdido la bendición de ser usada por Dios. De la misma manera, mis hermanos, si usted quiere ser parcial y descansar, va a estar descansando bajo la maldición de meros, la maldición de no hacer nada, ¿verdad? Muchos hombres dicen, bueno, yo soy una buena persona, no hago nada, pero también el no hacer nada es pecado, porque su esposa está esperando que usted accione y haga algo, ¿verdad? Decirle soy tranquilo y soy parcial, no, también se necesita la ayuda suya o cooperar con la crianza de los hijos, ¿verdad? O sea, no hacer nada es pecado, la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ahí había una necesidad y no vinieron a la ayuda de su hermano, y por eso vino sobre Meros, esa ciudad de Meros, la que haya sido, ¿verdad? Crivet Marus recibió una maldición de parte del ángel de Jehová. Así es que levántese y haga algo, ¿verdad? Aunque no se lo tomen en cuenta, usted levántese y haga la voluntad del Señor, ¿verdad? En ciertas ocasiones usted quiere hacer y no lo dejan, pues vaya y haga en otro lado donde va a ser de bendición, pero haga algo, gloria al Señor, para no estar bajo la maldición de Meros. Y luego dice, bendita sea entre las mujeres Jael, ¿verdad? Sabemos que a María se le llamó bendita entre las mujeres, pero a Jael se le llamó primero. Dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Aber Seneo,
sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema, ¿verdad? Una mujer honorable, una mujer hasta cierto modo astuta. Sabemos que Sísara le pidió un vaso de agua y ella le dio leche. La leche sirve como somnífero, ¿verdad? Le cayó pesado, se durmió. Y dice el verso 26, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó, le atravesó, le hizo un hueco y atravesó sus sienes, ¿verdad? Un verso un poco gráfico en el que expresa paso a paso su hazaña, ¿verdad? Tal vez después Jael andaba contando por ahí, ¿verdad? Cómo lo había matado, ¿verdad? Cuando se iba al molino le contaba a las señoras, pues fíjate que lo puse a dormir y cuando se durmió le clavé la cabeza con un clavo, ¿verdad? Yo creo que su esposo también ya dormía con casco por miedo a que se lo fuera a ejecutar un día de estos. Dice el 27, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto, ¿verdad? Esto es para que rimara, yo pienso que tuvo que hacerlo de esta manera. Ahora el cántico de Débora parece ya un arco corrido, ¿verdad? Se está poniendo un poco gráfico la manera en que están describiendo la muerte de Sísara. Dice el verso 28, es un verso un poco triste, ¿verdad? Se lo voy a leer. Dice, la madre de Sísara, ahora vamos a ver el otro lado, se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma. Esta es una triste condición de la madre de Sísara, que se para en la ventana esperando que venga su hijo. Y nosotros sabemos que su hijo ya no va a regresar porque la Jael se lo ajustició, ¿verdad?, en su casa. Hasta cierto modo, miramos en ella una depresión o un desequilibrio mental, ¿verdad?, porque ella misma se contesta, ¿verdad? Ella saca su razón en su mente, en su cabeza, ¿verdad? ¿Por qué Sísara no habrá llegado? Muchas madres, ¿verdad?, están sufriendo en nuestros días también por sus hijos. Sabemos que en Ucrania hay guerra y muchas madres esperan a sus hijos. En Rusia hay madres esperando a sus hijos. Hay muchas mujeres que no estuvieron de acuerdo en que sus hijos fueran mandados a la guerra. Han muerto de ellos 15,000 soldados. Es un gran número, ¿verdad? Y ellas tal vez también se paran en la ventana esperando que llegue su hijo y su hijo no volverá. Se dice también que ellos traen un incinerador, ¿verdad?, con ellos para quemar a sus muertos y no los convierte en ceniza, los evapora. O sea, los desaparece por completo, según escuché un reportaje. Entonces, estas madres no van a tener la oportunidad de volver a ver a sus hijos o de darles sepultura, ¿verdad? O sea, triste condición. Y de esta misma manera estaba la madre de Sísara, mirando por la ventana por si su hijo regresaba, dice el verso 30. No han hallado botín y lo están repartiendo. Este es el razonal que ella tenía en su mente. A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomarán el botín, ¿verdad? Un capitán se llevaba lo mejor de la guerra y como tomaban a las mujeres por esclavas, pues también se llevaban una de regalo, ¿verdad? Y la señora está diciendo, es que a lo mejor todavía está repartiendo el botín, por eso no ha llegado, ¿verdad?
En su corto razonamiento, ¿verdad? Ella buscaba una explicación el por qué su hijo no había llegado. Verso 31 dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Imagínense el fulgor del sol, un sol fuerte. Así somos nosotros para el Señor, gloria al Señor. Hasta aquí miramos 5 jueces, gloria al Señor. 4 jueces, el 5, ¿verdad? Va a ser Gedeón. Creo que no le leí el último verso, me hace falta. Y así reposó. 1. Dice, y la tierra reposó 40 años. Mientras estuvo Débora viva, ¿verdad? La tierra tuvo paz, pero desgraciadamente le invito el próximo domingo para que miremos otra apostasía, el pueblo clamar y Dios levantándoles otro libertador. Este es Gedeón, gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, te damos gracias por la oportunidad de abrir este libro y de estudiar tu palabra, Señor del cielo. Es historia. Permite, Señor del cielo, que tu Santo Espíritu la acomode en nuestro corazón y que podamos recibir la enseñanza de esta mañana. Padre, llégate a cada hogar y bendíceles en una forma especial. Y camina con nosotros en esta semana, Señor, que podamos sentir tu presencia que nos acompaña y que nos anima cada día. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y les regale una preciosa semana.